a propósito de los tips que hoy voy a compartir. Yo dije, antes de los tips, hoy voy a compartir, queridos amigos, cambiemos nuestra mentalidad, nuestro patrón mental sobre el tiempo. Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende del lugar donde esté conectando con este maravilloso podcast Vida Abundante. Bienvenidos. Me alegra muchísimo estar otra vez aquí compartiendo con ustedes de todas estas enseñanzas, de todos estos principios que a nosotros nos están llenando de conocimiento, pero yo quiero que no sean solamente información, sino que se conviertan en formación de nuestras vidas, para que realmente lleguemos a tener eso que todos anhelamos, una vida abundante en todo. ¿Cómo les parece que en el día de hoy yo voy a estar compartiendo con ustedes algunos tips sobre la forma como nosotros podemos utilizar mejor nuestro tiempo? Pero antes quiero hacerles una invitación para que los principios o pilares que vimos en el episodio anterior los estén repasando. Porque la idea es que, aunque ya los hemos visto, no se queden, por supuesto, en el olvido, sino que los tengamos en la agenda y los tengamos en la vida práctica, porque si lo hacemos, yo les garantizo por lo menos dos cosas. Una, que vamos a poder ser más productivos. Y ser más productivos significa que vamos a poder realizar las mismas cosas que hoy hacemos, pero en menos tiempo. O en el mismo tiempo, más cosas. Y eso se llama una vida productiva. Pero además les agrego, como decimos en Colombia, una ñapa, como se dice en la virtualidad, un bonus. Triple. ¿Por qué triple? Porque miren, si aplicamos los pilares que estamos viendo, nosotros vamos a poder tener más tiempo para la familia, más tiempo para descansar y más tiempo para sacar adelante esos proyectos que siempre hemos anhelado y que siempre decíamos, no he podido ni comenzarlos. Espero que el próximo año sí. Y llega el próximo año y termina el otro año y termina el otro y el otro y no lo hemos hecho. Yo les garantizo. ¿Dónde les firmo? Díganme dónde les firmo. Yo se los garantizo porque ha sido mi experiencia. Bueno, ¿cómo les parece que cuando venía para acá, a propósito de los tips que hoy voy a compartir, me vino a la memoria la historia de un amigo mexicano? Y ahora se la voy a contar. Pero con base en esa historia que vino a mi mente, yo dije, antes de los tips, hoy voy a compartir un principio más, un pilar más, para que nosotros, queridos amigos, cambiemos nuestra mentalidad, nuestro patrón mental sobre el tiempo. Recordemos que yo les he compartido que de acuerdo a lo que uno piensa de alguien o de algo, así se relaciona con ese alguien o con ese algo. Entonces, si nosotros seguimos pensando que el tiempo es oro, que el tiempo se puede recuperar mañana, que el tiempo es un verdugo, que el tiempo anda muy rápido, todas esas son ideas muy comunes, pero equivocadas, y que no nos permiten tener una buena relación con el tiempo, sino que a veces es verlo como un verdugo, como un enemigo. Entonces, por eso yo estoy tratando de que cambiemos nuestra mentalidad. Y hoy, entonces, para terminar ese patrón mental nuevo que quiero que tengamos, voy a compartirles un tercer pilar. El tercer pilar, pero antes de eso, estoy haciendo mucha introducción para ese pilar, pero es que me acuerdo de una frase que traje aquí y se las quiero leer, porque si sigo ya no se las comparto y la traje fue para leérselas. La frase dice, las personas que más dicen que no tienen tiempo son las que más pierden tiempo. Y pierden su tiempo porque tienen mucho tiempo. Parece un trabalenguas, pero no lo es y tiene mucho sentido. La voy a repetir. Las personas que más dicen que no tienen tiempo son las que más pierden el tiempo. Y pierden el tiempo porque tienen mucho tiempo. Antes de darles el enunciado del tercer principio, les quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. La pregunta es, ¿te gustaría ser millonario? Como decía el programa de televisión, ¿no? ¿Quién quiere ser millonario? Pero yo le pregunto, ¿te gustaría ser un hombre, una mujer rica, millonaria?
Si no te gusta esa frase, porque hay personas sorprendentemente ay, no, yo no quiero ser millonario, a mí no me importa eso. Bueno, de eso vamos a hablar después, a ver cuál es la idea que se tiene sobre el dinero, porque también ese es otro patrón mental que vamos a tratar de cambiar. Pero por ahora entonces cambio la pregunta, la pongo un poquito más suave. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que cada mes no les sobraran días, sino que les sobrara plata? Porque hay personas que les sobra días, el 20 del mes ya están sin plata y entonces ya quieren que sea 30, pero apenas es 20. Entonces la idea es que nosotros podamos tener una libertad financiera, una solvencia económica, que si usted no le compra algo a su hijo, no sea por la razón que de pronto ha tenido por muchos años, que no tiene plata, y le tiene que decir a su hijo con el dolor en el corazón, no puedo, no tengo. Pero que si nosotros no le compramos algo a los hijos, a la pareja o a los papás, sea porque eso no les conviene, más no porque no tengamos la plata. Ok, entonces ya les desglosé un poquito esa pregunta. Ahora sí, el tercer principio o pilar dice así: el tiempo es nuestro mejor socio que tenemos mientras vivimos para volvernos millonarios. El tiempo es el mejor socio. ¿Y por qué digo socio? Yo pude utilizar ese mejor recurso, pero quise usar la palabra socio porque cuando uno está formando empresa, haciendo un emprendimiento o ya lo tiene y quiere escalar su negocio, uno siempre dice, ay, qué bueno yo conseguir un socio, alguien que se asocie conmigo, alguien que invierta. Ok, esa palabra socio es muy empresarial y es muy de dinero, que es lo que estoy hablando en este momento. Entonces, nosotros los seres humanos muchas veces vemos en las informaciones, en las revistas, la vida que se ve, o sea, lo externo, lo público, de los millonarios, de la gente que tiene mucho dinero. Vemos sus yates, sus carros lujosos, sus casas, algunos sus aviones. Y muchas personas anhelan la plata de los platudos, los millones de los millonarios. Pero eso es la punta del iceberg. Lo que muchas veces nosotros no vemos, o la mayoría de las veces no vemos, porque eso no es público, es la forma como ellos han llegado hasta allá. Todo el proceso que han pasado para llegar allá. ¿Y cuál es ese proceso? Ese proceso es que durante años, antes de llegar allá, ellos utilizaron su tiempo de una manera seguramente muy sabia y muy inteligente, preparándose, estudiando, investigando sobre qué. Sobre un área, sobre un proyecto, sobre una industria, sobre algo que ahora les está dando el dinero que les vemos. Pero ese dinero no les cayó de los árboles. Ese dinero no les llegó de la nada. Eso es lo que muchas veces nosotros no vemos. Y esto que estoy diciendo, entonces, tiene relación con la historia que les dije ahora, que venía pensando mientras venía para acá, para el estudio de grabación. Sobre el amigo, se la voy a contar. ¿Cómo les parece que es un amigo mexicano? Que el papá le heredó, le dejó de herencia una carpintería. Entonces, este amigo comenzó a trabajar la carpintería, pues sí, medio contento, medio nostálgico y romántico, porque fue lo que el papá le dejó. Pero cuando llevaba como 3 años, él comenzó a cuestionarse, él comenzó a pensar, él comenzó a estar inconforme y a hacerse preguntas. Porque eso es otra cosa muy importante que después vamos a hablar, la importancia de que en la vida nos hagamos preguntas. Bueno, aunque ya lo vimos por allá en el hábito 30.3. Entonces él decía, pero bueno, mi papá 45 años con esta carpintería, con esta tapicería, llegaba tarde a la casa, trabajaba como un burro, decía. Y lo único que mi papá me dejó, pues sí, es todo esto, pero me dejó deudas. Al paso que yo voy, a mí me va a pasar lo mismo. Yo voy a estar aquí y trabajando y le voy a dejar a mis hijos otra vez una carpintería y otras deudas. Yo no quiero eso, pensaba él. Entonces, él me contaba que durante las noches, cuando cerraba, se iba para la casa y en la cama no podía conciliar el sueño, se ponía a mirar el techo y a pensar, ¿qué puedo hacer? Entonces se puso a estudiar, dijo, voy a visitar a los otros carpinteros de la ciudad. ¿Y sabe qué le decían los carpinteros? Me cuenta él que los carpinteros le decían, sí, mi hijo, no, su papá fue un tenaz, fue un trabajador.
Y sí, en esto resulta trabajo. Con tal, mijo, que uno tenga para comer y para pagar la renta, eso está bien. Y él se iba más aburrido todavía, él decía, eso no está bien. Entonces pensó, así como están estos, yo creo que debe haber otros que están en la misma industria y sí han conseguido plata. Y se puso a investigar quiénes en México, dónde estaban. Los visitó, conversó con ellos y comenzó a hacer planes. Para resumirle la historia, porque hablamos mucho rato, ¿cómo les parece que hoy en día este muchacho, bueno, no es tan muchacho, lo que pasa es que a la edad que yo estoy, pues me conviene decirle a la gente de mi edad muchacho, pero bueno, hoy tiene 10 sucursales en México, fabrica muebles de alta gama para oficinas lujosas, casas lujosas, tiene más de 80 empleados y lo que hace hoy en día es visitar sus sucursales, animar sus empleados, viajar y definitivamente está, como decimos popularmente, la está sacando del estadio. ¿Por qué? ¿Por qué les cuento esto? Porque él hizo del tiempo su mejor socio. Por ejemplo, hablemos del antes, el presente y el futuro de este amigo. ¿Cuál era el antes de él? Él comenzó a estar inconforme, a hacerse preguntas, a decir, yo no quiero esto toda mi vida para mí igual que mi papá. ¿Qué debo hacer? Comenzó a estudiar, comenzó a entrevistarse con los iguales y con los superiores. Todo eso lo hizo antes, aprovechando el tiempo. El hoy de él, ¿cuál es? Como les dije, viajar, visitar sus sucursales, desarrollar gente y dar conferencias enseñando. ¿Cuál es el futuro de él? El futuro de él me dice, coach, tenemos que volver a hablar en 2 o 3 años. Cuando yo lo visite en mi avión, me dice. ¡Qué maravilla! Está pensando en grande y su futuro es ese, ser una persona definitivamente, ser una persona millonaria. Ah, no quiero dejar de mencionar otra cosa que él dijo que es muy importante para que nosotros también la tengamos en cuenta. Él se tapó los oídos a todos los comentarios que las personas conformistas de su industria le estaban haciendo cuando le decían, no, mijo, no se preocupe, siga trabajando en esto. Con tal que le dé mi hijito para comer y para pagar la renta de la carpintería, con eso está bien y más que suficiente, queridos amigos de Vida Abundante. Eso no es vida abundante, eso es vida conformista. Y eso no es lo que estamos aprendiendo aquí. Él se tapó los oídos y él dijo, eso no puede ser así. Yo no quiero eso para mí, para mis hijos. Y yo quiero, y yo creo, dijo él, que debe haber algo más. Y el resto de la historia ya se las conté. Maravilloso. Nosotros tenemos que aprender también que el trabajo que usted está haciendo, la industria que usted tiene, el emprendimiento en el que usted está, tiene que crecer mucho más de lo que usted en este momento está creciendo. Tiene que escalar de manera que usted mismo pueda darse cuenta que está aprovechando bien el tiempo para pensar, para investigar, para conocer y, por supuesto, para tener una mejor calidad de vida. Termino con esto. El tiempo y el dinero se parecen en dos cosas. ¿En cuáles? Que el tiempo no es ni bueno ni malo. El dinero no es ni bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es la forma como nosotros usamos el tiempo y usamos el dinero. Hay personas que usan mal el dinero. Hay personas que usan mal el tiempo. Hay personas que usan bien el dinero y usan bien el tiempo. O sea, depende de cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son las diferencias? Las diferencias es que yo con mucho dinero, yo no puedo aumentar mi tiempo. Pero yo con poco tiempo, yo puedo aumentar mucho mi dinero, mi riqueza. Como se lo comenté ahora con mi amigo. Él usó bien sus noches de insomnio para estudiar, para prepararse, para pensar y para darse respuestas. Eso mismo lo podemos hacer nosotros, mis queridos amigos. Bueno, ya les dejo 3 pilares, 3 principios poderosos para que nosotros, los seguidores de Vida Abundante, nos volvamos personas con un nuevo patrón mental acerca del tiempo, un patrón mental revolucionario que nos va a llevar a cosas positivas, a crecimiento en todas las áreas, incluidas las finanzas.
Voy entonces a compartir los tips, los consejos, pero ustedes me disculparán, no quiero dejar tanta información porque la idea no es mucha información, como les dije al principio, sino formación y transformación. Tengo unos tips que yo he llamado los ladrones del tiempo y se los voy a compartir, pero en el próximo episodio, ladrones del tiempo. Tengamos cuidado con eso, porque cuando uno no sabe que alguien que se le acerca a uno es ladrón, uno se puede dejar robar. Pero cuando uno sabe que algo que está alrededor de uno es un ladrón de tiempo, lo va a evitar y vamos a poder entonces multiplicar nuestra productividad. Y de eso se trata. Vamos a hablar de eso entonces en el próximo episodio. Por ahora, la diversión, ¿cuál es, queridos seguidores de este podcast? Repase, escriba los 3 pilares o principios, escríbalos, repáselos, memorícelos, practíquelos, compártalos. Y suscríbase a mi canal. Lo invito para que se suscriba, le dé dedito arriba. Y síganos en las redes sociales. Siempre estamos colocando alguna información. Estamos colocando algunos tips, algunos consejos que seguramente le van a servir y le van a ayudar. Por ahora entonces me despido. Mi nombre es José Iván Cano. Soy coach de vida, conferencista motivacional, asesor financiero para sus finanzas personales si quiere hacerse rico y para sus finanzas empresariales también si quiere escalar su negocio. Converse conmigo. Algo podemos de pronto contribuir para su crecimiento financiero. Por ahora entonces les dejo la bendición de Dios, que Dios los bendiga, que pasen muy bien, que sean muy felices, que estén contentos, saludables, que pasen en familia y hasta la próxima semana. Chao.